Muy buenas tardes. Un placer otra vez, es mi palabra favorita, estar con ustedes. Aunque no los veo yo, ustedes me ven a mí. Y después pueden poner un comentario, pueden poner algo para yo poderles responder y hacer esto mucho más efectivo realmente. Hoy día el título es Dios estará contigo. Siempre estudiando la manera en que uno puede incrementar y hacer más fructífera su comunión con Dios, llegué a este punto, entender las palabras de nuestro Señor Jesucristo en que Dios morará en ti, y la importancia de eso. Y cómo puedo yo tener una conciencia de que Dios está conmigo. Ahora, en primer lugar, es importante, según la Biblia, que tú desarrolles una conciencia que Dios está contigo. Sí, es muy importante. Y lo demuestra todo el Antiguo Testamento, que es cuando Dios comienza a actuar para formar su pueblo, librar su pueblo y mantener su pueblo. En primer lugar, hubo un momento que este pueblo que recién está en forma solamente por unos cuantos hijos, ¿no? Apareció algo, una historia que es increíble, es muy buena. Es donde José, un hijo de Jacob, piensa que Dios lo va a bendecir de una manera u otra, tiene sueños, y los hermanos están muy celosos. Entonces lo meten a un pozo, y en el pozo esperan que pasen unos árabes y lo venden a los árabes. Después agarran el poncho que tenía, digamos, el poncho que tenía, la frazada que tenía, el manto que tenía José, y lo manchan con sangre diciendo que ha muerto. José fue vendido y después fue vendido a un señor que se llamaba Potifar. Y podemos ver en la historia la importancia de la presencia de Dios en la vida de José para poder después trabajar y prever, o sea, evitar que el pueblo posteriormente se muera de hambre y continuar ese pueblo. Iba a haber una hambruna en todo el mundo, pero Dios le revela a través del faraón un sueño y realmente José lo entiende y se vuelve emperador del mismo Egipto, lo nombran en lo máximo, y gracias a él puede sobrevivir todo Egipto en la hambruna, y no solamente Egipto, sino todo el mundo que lo rodeaba a Egipto. Y en ellos el pueblo de Dios, Israel. Y por eso es tan importante entender eso. Pero el secreto en José, ¿cuál era? Y vio su amo, cuando estaba con Potifar, que Jehová estaba con él, que Dios estaba con él. Y todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Pero después pasó lo de la mujer de Potifar y lo metieron en la cárcel a José. Y en la cárcel, cuando está yendo a la cárcel, dice la Biblia, pero Jehová estaba con José. Lo han acusado injustamente, nunca faltó a la señora, huyó de la presencia de la señora, pero dice, Jehová estaba con José a pesar que lo enviaban a la cárcel. Y le entendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. O sea, se volvió el jefe de la cárcel. Prosperó todo lo que era de Potifar, ahora está en la cárcel, y donde va, pues el Valle de Lágrimas lo cambia en fuente. Y el jefe de la cárcel entregó en manos de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaban atender el jefe de la cárcel cosa alguna de los que estaban en cuidado de José. ¿Por qué? ¿Por qué no necesitaba atender el jefe de la cárcel? Porque Jehová estaba con José. Y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Después este pueblo pasó el tiempo, vivió en Egipto, y los egipcios comenzaron a explotar a este pueblo. Y necesitaban un libertador, porque se quejaban y Dios escuchó. Y entonces el Señor llamó a Moisés, y Moisés no quería ir. Y después le dijo, ve, pero ¿con qué fuerza voy a ir?
Y le dice el Señor e insiste, ve porque yo estaré contigo. Otra vez, Dios estará contigo. Y le dice claramente, y esto te será por señal de que yo te he enviado cuando hayas sacado de Egipto al pueblo. O sea, lo daba por seguro, o sea, era casi imposible que este pueblo saliera, pero ya el Señor sabía que lo iba a sacar Moisés, porque Moisés confiaba en el Señor, incluso él escribió en las tablas, escribió las escrituras, y bien importante lo de José, porque José no quería ir, solamente entendió que podía ir y que se le fuera todo el temor cuando enfrentaba todo eso y sabía que iba a prosperar en lo que tenía que hacer. ¿Por qué? Porque el Señor le dijo, ve porque yo estaré contigo. Salieron de Egipto, caminaron por el desierto y llegaron a la tierra prometida. Ahora había que hacer esa tarea bien grande de tomar la tierra prometida y posesionarse de la tierra prometida. Para eso encargaron a Josué. Y Josué era una persona muy importante, él estaba muy triste por la muerte de Moisés, no solamente su jefe, sino su gran amigo. Le dice, y el Señor se le aparece a Josué y le dice, mira, que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y triunfó en lo que tuvo que hacer. Ahora, muy importante esto, ¿no? Entender que la base de José, la base de Moisés, la base de Josué, o el valor de Josué y de Moisés y de José, era sencillamente que Jehová estaba con ellos, que Dios estaba con ellos, porque tú, o sea, es bien claro, le podrían decir ellos, porque tú estás conmigo, yo puedo hacer eso. Ahora, en la vida usted va a pasar por miles de cosas y este pueblo ya se asentó y ahora necesitaba un rey. Y ese rey en el Salmo 23 escribe algo, un secreto que nos da a nosotros. Y es un secreto cuando pasa él por el valle de muerte. Y dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Entiende la importancia de que Dios esté contigo, que Dios esté con nosotros. Es imposible vivir la vida cristiana. Uno va a caer, va a rendirse, va a comenzar a decir, por eso hay tantos cristianos que a veces abandonan la fe, y por eso hay tantas personas que a veces se retiran o simplemente viven solamente pensando en uno y de vez en cuando pues acordándose de Dios y se manifiesta yendo pues a cualquier iglesia o creyendo que se van a acercar a Dios. Y es bien importante esto. ¿Por qué? Porque no han entendido que el secreto que venga Jesucristo, que Dios se haga hombre, venga Jesucristo a la tierra, muere en la cruz, derrame su sangre, es para que Jesucristo, el Padre y el Espíritu Santo moren en nosotros. Es bien claro eso. Mi Padre y yo y haremos morada. Y anteriormente a ese versículo, en Juan 14, él dice bien claro que el Consolador morará en nosotros. No vivirá en nosotros. Y bien claro este mensaje. La vida cristiana, si uno no entiende de la conciencia de la presencia de Dios, va a estar en caída y levantada, caída y levantada. Va a tener que hacer doctrinas e incluso va a ir en contra de la palabra, a veces diciendo que es imposible que Jesús nos libre del pecado. Es imposible que Jesús nos mantenga. Es imposible que no haya venido ninguna tentación que sea sobrehumana y junto con la tentación venga la salida. Ahora, le digo con toda honestidad a todas las personas que he podido ayudar como doctor y son creyentes, el secreto de poderlos ayudar es enseñarles a ellos a tener la conciencia
de la presencia de Dios en sus vidas. Todos los días, de que se levantan hasta que se acuestan. Cuando enfrentan problemas, cuando enfrentan un trabajo o cuando están sin trabajo, cuando enfrentan un problema de salud o cuando están con mucha salud, ellos son conscientes de la conciencia, o sea, de la presencia de Dios, conscientes de la presencia de Dios. Y por eso es tan importante entender. Ahora, ¿cómo les puedo enseñar yo a ellos eso? Porque pude desarrollar, gracias a Dios, la conciencia de la presencia de Dios en mi vida. ¿Qué se desarrolla? Es simple. Cuando ves a un paciente, eres consciente que Dios está contigo. Cuando vas a un hospital y te encargan algo en un pabellón o algo por el estilo y te hacen jefe del pabellón o te hacen administrador del pabellón, tú eres consciente que Dios está contigo. Y puedes decir y orar al Padre y decirle: Padre, ya hemos llegado a este pabellón. ¿Qué vamos a hacer en este pabellón, Padre? Cuéntame, ¿qué vamos a hacer? Porque eres consciente de la presencia de Dios. Y sabes que no es tus fuerzas, sino es las fuerzas que Dios te da para desarrollar todo. Ya sea en tu trabajo, en el diseño, porque estoy hablando, cuando digo hospitales, mi trabajo. Cuando digo pacientes, es mi trabajo. Lo que más me ayuda a mí es tener la conciencia que Dios está conmigo. Es como Moisés, es como José, es como Josué, es como David. Sé, Señor, que tú estás conmigo. Y eso me ayuda ahora. ¿Cómo se desarrolla esa conciencia de la presencia de Dios? Porque lo vas a necesitar un día. Sabes que siempre la vida se te va a presentar en diferentes formas. A veces con dinero, a veces con sustancias y adicciones, a veces con películas o a veces con cosas que atraen tu mente y esclavizan tu mente. Y tú necesitas saber que al lado tuyo está Dios. Porque hemos averiguado, hemos visto que en las personas que sufren de adicciones o personas que sufren de depresión o personas que sufren de ansiedad, cuando están con una persona, eso se calma totalmente. Muchachitos que he tratado nunca consumirían droga delante de sus padres, ¿no? Personas que he tratado, adultos, nunca harían lo que hacen en sus adicciones delante de sus amigos o su esposa o alguien por el estilo. Pero ellos creen en Dios, aman a Dios, van a una iglesia, participan en una iglesia, enseñan en una iglesia, pero caen en eso. Y cuando vienen a mí, yo les enseño a ellos que lo que les ha fallado a ellos es saber que Dios está constantemente con ellos. Siempre están con ellos, aun cuando van a hacer lo que le manda la adicción, aun cuando van a perder toda esperanza y se van a deprimir, aun cuando están en plena ansiedad y no lo pueden controlar, Dios está contigo. Por eso es que escribió David: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. ¿Cómo se desarrolla eso? Yo hice 3 hábitos que se los quiero enseñar hoy día y eso me ayudó enormemente. Ahora, esto lo empecé exactamente cuando comencé a escribir todo, el 2008. O sea, ya han pasado bastantes años y cada día se incrementa más esa conciencia en mi persona que Dios está conmigo. Antes, te digo con toda honestidad, era como que Dios estaba observándome, estaba lejos, estaba en su trono, estaba que me miraba y yo era libre, digamos, de lunes a sábado y el domingo otra vez iba a su presencia. O a veces entraba en la presencia cuando entraba pues a algún sitio a orar o algo por el estilo. Pero al tener estos 3 hábitos, algo pasó en mi vida. Se desarrolló la conciencia y la presencia de Dios a todo sitio que vaya, a toda compra que haga. Si voy a negociar para mi casa, si voy a comprarme un auto, si voy a salir con unos amigos, si estoy en medio de amigos, cuando estoy predicando, cuando estoy viendo un paciente, siempre tengo la conciencia de la presencia de Dios.
sé que Él está al lado mío. ¿Sabes que si me escuchara un colega, me diría pues que yo estoy loco, ¿no? Es como esquizofrenia, ¿no? Pensar que uno tiene un amigo invisible o algo por el estilo. Es mucho más profundo de eso. Es lo que llevó a Pablo a decir: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Es lo que llevó al Señor Jesucristo a decir claramente que si amamos su palabra, realmente, mi Padre y yo nos manifestaremos y haremos morada en usted. Es lo que dijo el Señor Jesucristo cuando nos habló del Consolador. Y por eso entenderlo, no tienes idea lo que va a hacer para ti. En adicciones, las dejarás todas, porque simplemente sabes que Dios está al lado tuyo. En depresiones, sabrás y esperarás en Él. Tendrás una nueva esperanza, porque uno de los mayores problemas de depresión es la falta de esperanza en lo que tú esperas. Y tendrás pues, te calmarás enormemente, porque no estarás afanoso por nada. Porque al estar al lado tuyo el Señor Jesucristo, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento gobernará tu corazón y tus pensamientos. Por eso es importante, si puedes tomar rápido apuntes de eso y vas a aprender algo. Yo le doy gracias a Dios que aprendí de Cristo a través de las Escrituras. No fue a través de una iglesia, sino a través de las Escrituras. Miren, ustedes saben, mi hermano había fallecido y busqué en la biblioteca de mi papá, encontré una Biblia y comencé a leerla. Y me enamoré realmente de la palabra de Dios. Me pareció impresionante, algo increíble, y la leí en 3 meses. Y la he vuelto a leer y releer y releer. Esto era cuando tenía 20 años. Pero en 2008 descubrí algo, que muchas veces solamente leía la Biblia como para preparar un sermón, o para dar una clase, o para dar una conferencia. Pero no leía la Biblia en el sentido que dice Salmo 1, que la palabra de Dios era mi delicia. Ahora, ¿por qué es importante leer la Biblia? ¿Por qué no alimentarse o hacer crecer su fe, o tal vez con canciones, o tal vez con declaro reclamo, o que tal vez con ir a una iglesia, o ser bien activo en una parte? Porque la fe, y sin fe es imposible agradar a Dios, solamente viene por la palabra de Dios. Yo no me daba cuenta hasta que entendí que conforme leía más la palabra de Dios, amaba más la palabra de Dios, meditaba más la palabra de Dios, creía más que Dios estaba en mí. Creía más que Dios guía mis pasos. Creía más que Él va a enderezar mis veredas y que Él cuida mi corazón. Y creía más que conoceré la verdad y la verdad me hará libre del pecado. Y eso era leyendo la palabra de Dios. Porque es cierto, el primer hábito que desarrollé fue leer la palabra de Dios. Ahora, no me pongo ni horarios, no me pongo ni a levantarme, ni al acostarme, ni a nada por el estilo, porque si no, yo mismo me esclavizaría de leer la palabra de Dios. Dejaría de ser mi delicia. Es como cuando leo libros. Yo leo libros porque son mi delicia. Y lo leo cuando tengo un tiempo libre, cuando no tengo que hacer o no estoy atendiendo a alguien. Busco el libro que estoy leyendo y no tienes idea cómo me gozo. Mucho más me gozo de la palabra de Dios. Cada vez que tengo el tiempo, cada vez que puedo, a veces son 4 o 5 veces, a veces son 2 veces, a veces una vez, que leo la palabra de Dios. Pero la leo con un gusto, que sabiendo, como dice Salmo 1, que es mi delicia. Y no solamente eso, sino la medito. Y no solamente eso, sino que Dios me hace saber que está conmigo y me habla a través de su palabra. La segunda cosa, porque la Biblia dice claramente, así que la fe es por el oír, ¿no? Y el oír es por la palabra de Dios. O sea, la fe viene por la palabra de Dios. Si tenemos una iglesia que es activista, tenemos una iglesia que es lindo, ser activo. Tenemos una iglesia que solamente es canciones o rituales o ceremonias o cosas así, pero no hace énfasis en la palabra de Dios. Vamos a tener bastantes personas tal vez que van a esta iglesia, pero no tienen conciencia de la presencia de Dios. Entonces, cuando estén por el valle de sombras y muerte, sí tendrán miedo. Y cuando
realmente tengan que hacer algo bien fuerte para Dios o para su familia, ellos no van a ser valientes suficientes y se van a desmayar. Y cuando tengan pues realmente que dar libertad a otros, ellos no van a poder hacerlo, van a fijarse en todos los problemas que tienen, en todos sus defectos, en todas sus deficiencias, y no querrán enfrentar esa tarea. Y cuando el Señor los utilice en el mundo para trabajar y bendecir a otros, no lo podrá hacer porque no prosperará nada, porque simplemente no son conscientes que Dios está con ellos. Y por eso el segundo hábito que desarrollé es buscar continuamente a Dios y su poder. Buscar continuamente, buscar a Jehová y su poder, buscar su rostro continuamente. ¿Qué significa eso? Cada vez que yo voy a hacer algo, y les digo con toda honestidad, es comprar, escribir, ver un paciente, ir a la iglesia, manejar. Cada vez que yo voy a hacer algo, busco el rostro de Dios. Este martes, estaré viajando a Texas a encontrarme con Steve Dillmore. Steve Dillmore, yo le digo daddy a Steve Dillmore, que es papá en inglés. Steve Dillmore me casó, Steve Dillmore me bautizó, Steve Dillmore me enseñó las primeras letras cuando traía lo que había aprendido de la palabra de Dios, y él me enseñó y me guió realmente en camino del Señor. Steve Dillmore cumple 92 años este marzo, y por eso lo voy a ir a visitar, porque como siempre he dicho, la familia de Dios siempre permanece, nunca deja de ser. La vez pasada dije y hablé en enseñanza pasada de una hermana argentina. Cada persona que ha pasado por mi vida en el Señor, cada persona que el Señor me ha permitido conocer, cada persona que le he podido enseñar sobre la conciencia, la presencia de Dios en sus vidas, más se ha unido como familia, más comunión tenemos entre nosotros, más nos vemos y más nos amamos. Cuando busco realmente el poder del Señor para hacer lo que tengo que hacer, porque ¿sabes qué? Todo lo que hago, incluso para hablar en ese momento, necesito poder, necesito energía, necesito producir epinefrina, necesito producir algo para que mi cerebro se concentre. Eso solamente viene de Dios. Y por eso siempre busco el poder de Dios. En cualquier cosa, en cualquier decisión, en cualquier compra, en cualquier negocio que haga, siempre voy a buscar al Señor y su rostro. Y continuamente quiere decir todos los días, siempre lo voy a buscar. No es de domingo a domingo, no es de evento especial a evento especial, ni nada por el estilo. Solamente vas a entender esto de la continuidad de la presencia de Dios en tu vida y la conciencia de la presencia de Dios en tu vida cuando lo buscas a Él en todas tus decisiones, buscas su poder, su consejo y buscas su rostro continuamente. Y la tercera cosa, y eso se lo aconsejo a todos, ¿sabes? Cuando yo voy a ayudar a una persona, como doctor voy a ayudar a una persona, yo tengo que evaluarlo. Tengo que ver y notar cosas que la persona hablando me revela sin que él se dé cuenta. Y no solamente se dé cuenta, sino él tampoco se da cuenta de lo que está pasando y lo que tiene. Ya sea cual sea su problema o su enfermedad, yo lo tengo que ver y evaluarlo. No hay cosa más bella que te evalúe el mejor doctor del mundo y te diga realmente lo que está pasando. Y qué mejor doctor del mundo que Dios mismo que te hizo a ti. Ahora el problema es si no desarrollas la conciencia de la presencia de Dios en tu vida, no vas a pensar pues que Dios puede estar contigo todo el tiempo, estar contigo toda la vida y pedirle algo que yo siempre le pido todos los días, al levantarme, al mediodía y al acostarme. Siempre voy a pedir esto: examíname, oh Dios. Mírame, oh Padre, porque yo sé que este mundo es fuerte. Sabemos que tenemos lucha no contra carne, sino contra potestades.
Sabemos que muchas veces a través de la televisión, a través de lo que leo, a través de los libros que tanto examino, se puede meter algo. Y tal vez yo pueda enseñar algo que no está bien. Y por eso te pido, Señor, que me examines. Antes de ir a predicar los domingos, voy a estar en mi oficina y voy a estar tranquilo en mi oficina, gracias a Dios, hablando con mi Señor y diciéndole, Señor, examina cada palabra que voy a hablar hoy día como lo he hecho hoy día. Examina cada coma que voy a hablar. Examínala. Y ve, Señor, si hay algo que esté errado. Y si está errado, por favor, quítalo. Por eso es tan importante entender esta parte en que la debes practicar continuamente. La palabra de Dios dice que Dios es luz, y los que no le temen a la luz, los que están en sombra, no quieren ir a la luz. Pero el que está haciendo la obra de Dios, el que quiere realmente que Dios lo guíe, sí se acerca a la luz. Eso está en Juan capítulo 3. Por eso siempre le digo, parafraseando el Salmo 139, 23 y 24, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Prueba y conoce mis pensamientos y ve si hay algo malo, Señor. Ve si hay algo malo y sácalo, Padre. Y guíame en el camino eterno. O sea, guíame. Esas tres cosas, si desarrolla esos hábitos, me puede contar, me puede decir, carambas, doctor Johnson, tiene razón, dejé la adicción. Tiene razón, ya no exploto ni grito a mi esposa ni a mis hijos como antes. Tiene razón, doctor Johnson. Ya Dios ha tomado control de mi vida, porque sé que Él está conmigo. Dios quiera que me haya podido entender, pero es sencillo. En primer lugar, el hábito que desarrollé es leer la palabra de Dios. Segundo lugar, el hábito que desarrollé es apenas me levanto, apenas estoy 3 veces al día, busco el rostro del Señor. Busco su poder y busco su rostro continuamente. Y no hay cosa que no haga en la vida si no es siempre hablando con Él, porque Él siempre está conmigo. Y lo último es pedirle al Señor que me haga saber cómo están mis pensamientos, cómo están las cosas que yo escribo, cómo están las cosas que yo hablo. ¿Están bien o están mal? Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, y pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mi camino perversidad, y guíame en el camino eterno. Dios quiera que desarrolle esa conciencia de la presencia de Dios en su vida. Lo librará de cualquier adicción, lo librará de cualquier depresión, lo librará de cualquier ansiedad. Oremos. Señor, te doy gracias por tu amor, te doy gracias, Señor, porque siempre te manifiestas con nosotros, Padre, y te manifiestas en nosotros. Señor, te ruego que bendigas a cada uno de los que ha escuchado, los que va a escuchar esto, y lo ponga en práctica. Y si tiene alguna lucha, alguna enfermedad, alguna adicción, algún problema, alguna depresión, alguna ansiedad, Señor, te pido que toques sus mentes, toques sus corazones, Señor, porque no hay mayor amor de que proceda de ti, Señor. Por eso te pedimos, Padre, que ese amor nos haga libre, que ese amor, Señor, esa verdad nos haga libre de todo, Señor, de todo pecado. Todo esto te lo suplico en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Bye bye. Bye bye. Nos vemos el domingo.